Hola, soy Álvaro Samaniego. Soy escritor. He publicado 8 obras. Sicarios de Quito es la última novela. He publicado también La Conquistadora, que es una novela ganadora del Premio Nacional de Narrativa Amazónica. Además, tengo 40 años de experiencia en el periodismo en muchos medios de comunicación del país. Quisiera encontrarme contigo este jueves a las 8 de la noche. Álvaro Samaniego, periodista, comunicador, escritor. Hoy tu vida está abocada más a esta construcción de esta etapa importante de encontrar personajes, escribir historias. Acabas de sacar y publicar tu última obra, Sicarios de Quito. Y es una obra donde defines el tema de la distopía, luego de pensar en la utopía, claro. La distopía, en donde un Quito está atrapado por su futuro. El escenario es bastante complejo, pero en esta primera parte quiero quedarme con lo que significa que cuando revisamos en internet, las búsquedas sobre las palabras sicariato han explotado en un 350% en las últimas semanas. Y entonces, desde esta visión de periodista, de escritor, ¿qué tuvo que romperse en el sistema político y social para entender este tema del sicariato como parte de la violencia que vivimos? Claro, me parece que haberle titulado como Sicarios de Quito fue una especie de trampa que se le puso, que el momento en que se lee la novela se cae en cuenta de cuál es esa trampa. ¿Cuál es parte de la trama fundamental? ¿Cuál es una de las historias fundamentales? En Sicarios de Quito hay una lucha por el manejo del agua en un Quito 50 años en el futuro que, debido al calentamiento global, ya perdió ese recurso. Básicamente hay muy poquísimas fuentes de agua. El mundo y el Ecuador y Quito y Riobamba y todos son desiertos. Están teñidos de ocre y azul, que es lo único que nos queda. Y hay un grupo que domina las fuentes de agua y hay otro grupo que lucha por lograr la democratización de ese uso. Evidentemente ahí entra la comunicación política y los gobernantes, le califican a los sediciosos como sicarios. Como ha sucedido en la historia del Ecuador, que todos los gobiernos califican a sus oponentes como terroristas, narcotraficantes, delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, la novela no es un tratado sobre el sicariato, es un tratado sobre la necedad humana que persiste luego del calentamiento global y sus efectos nefastos. Sin embargo, tú puedes analizar ahora cómo este contexto político, social, de violencia, se constituye que uno de los elementos a asesinar por encargo se ha visto como incluso una salida laboral. Vemos a muchos jóvenes planteados con la cercanía de pensar que esa puede ser una forma de vivir. Y creo que esto mide también la violencia que estamos viviendo socialmente. Sí, esa es parte de la descomposición de la sociedad, digo yo, ¿no? Cada vez las maneras de conseguirse el sustento diario se vuelven más innovativas y menos escrupulosas, entonces cualquier cosa vale. Reproducir Sicarios de Quito y venderlo por fuera del autor es una manera de enriquecerse estando muy al límite de la legalidad o fuera de ella, ¿no? En este caso, lo que yo quería mostrar es más la violencia que hubo en estas épocas contra la naturaleza y que desemboca en este proceso de calentamiento global y de pérdida del recurso del agua. ¿Sigue siendo entonces una novela que está en un futuro atrapado? Sí. ¿La realidad ya supera la ficción o termina siendo un documental que tú has logrado encontrar de cualquier ciudad del continente? Eso parte un poco del trabajo que he hecho periodístico último, que es un periodismo de medio ambiente. Me he concentrado en eso. Entonces, yo tengo como un bagaje de esto, como los antecedentes, todo el conocimiento científico de hacia dónde estamos yendo si seguimos con el comportamiento actual. El relator dice dentro de la novela que esto es como 2 más 2 es igual a 4. Si hacemos esto, esto y esto, el resultado va a ser este otro. No hay salida. Y él declara que tiene que ser leal al futuro. Y el futuro no puede ser diferente si es que seguimos haciendo las cosas como hemos hecho hasta ahora. Y por eso caemos en una etapa en que el calentamiento global ya básicamente ha puesto en una vulnerabilidad completa al planeta y a la humanidad. No se diga a los animales y a las plantas. A mí me ha atrapado el tema del argumento y de lo que potencialmente vamos a leer en tu obra, particularmente porque el lugar en donde vivo, en donde estamos grabando además este podcast,
que es el sector del Batán, tiene un sistema de agua propio. Te cuento que hace algunas generaciones atrás, unos hombres visionarios aprovecharon un mal cálculo de un sistema de agua que debía llegar a la zona de Colta, donde estuvo la antigua Riobamba, que lo ubicas, y que por la gravedad no funcionaba para ellos. Y ese ojo de agua, en cambio, podía tener la gravedad al lado contrario y beneficiarse este barrio. Y es una cosa maravillosa, que ahora yo lo entiendo en la lógica de consumidor. Nosotros tenemos 30 metros cúbicos de agua y pagamos $2. Y el sistema viene siendo en una parte cooperativa del tema del agua. Y es nuestra agua, ¿sabes? Y es nuestra agua, todo este sector. Pero claro, ya apareció el tema político que dijo, está de ver si es que este sistema de agua entra al tema de Riobamba. O sea, sería bueno hacer un catastro. Entonces ya comienzas a ver personas que dicen, por aquí es el asunto, ¿no? Es decir, te digo esto porque en la lógica que tú narras está ese hecho de que algún momento vamos a quedarnos sin agua inclusive. Y entonces probablemente los que tienen agua serán siempre personas que estarán en la mira de esos intereses perversos, ¿no? Y eso me parecía a mí genial, porque acá seguimos nosotros todavía dueños del agua, con una soberanía sobre ese punto de agua. Pero es como que yo me doy cuenta que algún rato vamos a estar acorralados y literalmente nos van a quitar. Porque la guerra por el agua es cierta, es real. Es real. Sí, el Mindovera se plantea eso. Todo en el mundo cambió por el calentamiento global, pero una cosa persistió, que es la necedad humana. Los humanos necios que, a pesar de todos los cambios y de todas las advertencias, seguimos haciendo las cosas igual que siempre. Igual haciendo, echando el ojo al recurso ajeno, por ejemplo, que es una de las cosas que no cambian. Entonces, eso nos está llevando directamente, según la novela, hacia ese abismo al que estamos a punto de caer, pero que en el último segundo nos agarramos bien y no nos caemos, que viene a ser un poco la trama de la historia, ¿no? Pero ese es el tema. En la previsión de esta distopía, lo único que no cambia es la necesidad humana, y por eso muchas personas han dicho que esto no es necesariamente una distopía, sino una realidad aumentada. Es una proyección de lo que efectivamente está pasando ahora. Tu proyección es pensar que estamos hablando de un Quito del 2070, sí, básicamente. ¿Crees que sea tal esta realidad o que probablemente pueda ser incluso antes de ese 2070 que podamos tener esos escenarios? Sí, puede ser antes. Y puede ser que no suceda tanto tampoco, si es que logramos con mucho apuro en la siguiente década hacer cosas importantes. Este es uno de los posibles resultados del futuro que vamos a tener. Pero en el cálculo de probabilidades, digámoslo así, hablando en términos más científicos, podrían suceder otras cosas. Hemos visto a la velocidad que se está degradando el medio ambiente, pero también a la velocidad que se puede recuperar, ¿no? China, sin saberlo, tenía una granja de paneles solares y alrededor de los paneles solares comenzó, en un desierto, alrededor de eso comenzó a nacer vegetación. Y ahora hay insectos y animales, y eso no estaba previsto. La simple consecución de la sombra cambió la dinámica del medio ambiente. Entonces eso nos demuestra que la naturaleza tiene mucha habilidad y mucha potencia para regenerarse, siempre y cuando nosotros también pongamos de parte, ¿no? Cuando hablamos de esta sociedad que estamos planteándola y que hacia futuro se la ve mucho más violenta, más cruel, más indiferente, yo me pongo a pensar qué es lo que está pasando con las generaciones que van a estar al frente de eso, es decir, los jóvenes. Y de pronto tú encuentras que esta gente está buscando en el internet muchos procesos y se encuentran con una violencia psicológica, con protocolos de violencia que se están dando cada vez más en el sistema educativo. Entiéndase, universidad, colegios, escuelas y todo lo más, incluso pequeño que se pueda pensar. Se habla de porcentajes increíbles de aumento de esta violencia. Y quiero seguir insistiendo un poquito en esto porque son escenarios que tú los puedes entender desde tu experiencia, desde la literatura, desde la gestión. ¿Cómo les devolvemos la empatía a esos chicos? Ellos están acostumbrándose a sentir que la muerte es muy normal. Que si no maltratas, no estás en la onda. Y yo siento que los libros y las historias deberían ayudar a rescatar a esa generación. ¿Es posible? Sí, y yo creo también que uno de los problemas que tenemos es que todo aquello que es negativo es mucho más visible. ¿Por qué hemos caído en eso? Esa es una gran pregunta, porque nosotros tenemos la frase siempre acuñada en nuestro corazón de que los buenos somos más.
pero si los buenos somos más, ¿por qué estamos haciendo un ¿Por qué nos siguen gobernando los malos? Exacto. ¿Por qué nos siguen gobernando los del otro lado? Exacto. Exacto. Entonces, yo creo que ese contrapeso todavía existe un contacto que he tenido con jóvenes candidatos a escritores de Riobamba, ellos sienten esa ira por cómo está funcionando el sistema. Sienten además la impotencia por no poder trabajar, pero todavía tienen la esperanza de que a través de lo que ellos hagan, que es un poco la mía, algo se puede aportar. Se puede aportar o deteniendo la caída al abismo o empujando para salir del abismo definitivamente. Pero yo sí creo que esa chispa existe, y la prueba es que estamos de todas maneras haciendo planes para el futuro porque pensamos que sí puede haber un futuro. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el año pasado sacó su índice de desarrollo humano, y una de las cosas claves que saca como resultado es que en América Latina se vive la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza sobre el futuro. Y la incertidumbre desencadena inmediatamente dos efectos que son ansiedad y depresión. Y ahí que vienen todos los problemas de salud mental y todos los esfuerzos internacionales ahora por preocuparse por la salud mental. Esa incertidumbre es la que hay que cambiar. Hay que comenzar a tener certezas de que puede haber un futuro, de cómo puede haber un futuro. A lo mejor el futuro nuestro es prescindiendo del Estado y prescindiendo de la organización social que venimos e inaugurando otro sistema. O retomando un sistema comunitario ancestral, quién sabe qué. Pero en ese trabajo, ese contrapeso a la incertidumbre me parece a mí clave. ¿Qué cosas de lo que hoy podemos ver podemos encontrar en ese escenario del Quito del 2070? Digo, ¿qué personas que hoy están siendo protagonistas de nuestra sociedad sientes tú que sí aparecen allá y que siguen siendo una constante? Yo creo que en los personajes dos actitudes fundamentales. La primera es la solidaridad. El grupo que quiere luchar por el agua y hacerlo más sociable. Exactamente. Pero pelea por eso. De todas maneras, dentro de las ciudades sí hay un nivel de solidaridad que puede ser más silencioso. Por ejemplo, la solidaridad que se da cuando uno va al mercado, que viene a ser en el fondo las redes sociales del pasado, cuando uno iba al mercado y se enteraba de todo. Todavía existe esa posibilidad de tener esa relación humana cálida. Esa una y la otra, un principio muy típico de los pueblos andinos, que es la reciprocidad. Esa vaina de que si tú me haces un favor, yo me siento obligado a hacerte otro para ser recíproco, ¿no? Eso me parece que son fundamentales, que son como unas bases sobre las cuales se puede construir cosas bien importantes. Pero también tienes de lo otro, digo, ese político que quiere adueñarse y que entre corruptelas quiere, por ejemplo, dar el agua a su gallada, a sus amigos, ¿no? Siempre. Yo creo que ese tipo no desaparece. O sea, ese siempre va a estar ahí. Sí, pero la cosa es que a la larga, después de ver tanto, uno piensa que es inevitable. Entonces la cuestión no es destruir, desarmar, anular o eliminar a ese personaje, sino cómo son otra vez los contrapesos que podemos plantear para que las cosas se encaucen. Y esos contrapesos para mí me parece que están por ahí, entre la solidaridad, la reciprocidad, el trabajo de una sociedad más unida. Es importantísimo. Por eso es que uno de los resultados que tiene toda esta revolución tecnológica es la individualización, porque solos somos mucho más débiles, ¿no? Absolutamente. Pero de ahí nuestra constancia, por ejemplo, el hecho de ir el domingo a misa y encontrarnos con otros fieles, otros panas y hablar con ellos y por lo menos buscar consuelo. Eso ya está sembrando esas semillitas de esperanza que van a fructificar después. Sí. Y yo te quiero dar otro ejemplo del mismo barrio en el que estamos. Acá se abrió uno de los tantos supermercados que venden las cosas súper baratas y que han roto el esquema de comercialización a nivel de supermercados, ¿ya? Pero yo estoy casi seguro que la perspectiva que ellos pusieron económicamente a ese sitio, aquí en este mercado, no es las que proyectaron. Y ahí vuelvo a encontrar la solidaridad de esta gente, porque la gente de este barrio le sigue comprando a la vecina. No digo que no vayan al otro lado, van al otro lado. Pero me parece que esa empatía y esa solidaridad sí se siente con la vecina, que a mí me ha parecido una cosa de locos, aumentó. Cuando en otras partes la presencia de estos grandes supermercados han eliminado las tiendas del barrio, la vecinita se fue, le cerraron, le quebraron.
Yo creo que es un caso inédito en el Ecuador, no sé si sea tanto así, pero la señora, nuestra vecinita, amplió. O sea, y creo que la respuesta la encontraba en eso. O sea, porque aquí todavía tienes ese efecto de solidaridad. Es mi vecina. O sea, tengo que comprarle, ¿no? Mi vecinita, yo creo que mi vecinita además me fía. Que puede ser otra cosa, no sé. En tiempos de estos negocios puedes encontrar cosas como que muy, muy humanas que te pueden romper el modelo, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué voy yo donde la señora Berito a la tienda? Porque la señora Berito me pregunta por mi mamá, pues. Si me voy al Mega Maxi, ¿qué me pregunta? ¿Quiere que otro coche o no? ¿Le pido taxi o no? No, probablemente no sea consciente, pero a mí que me pregunten por mi mamita, marca la diferencia, además del precio, no, marca la diferencia de cómo van las cosas. Y claro, la vecindad tiene eso, el barrio tiene eso, la comunidad tiene eso, los grupos tienen eso, ¿no? Por ejemplo, el grupo de lectura, por ejemplo, el grupo de los que hacemos deporte, tienen ese poder de convocar y plantear entre todos, si bien no salidas claras, por lo menos actitudes positivas frente a las cosas que van. Estupendo. Me llama la atención el contraste que tienes en la trayectoria sobre escribir. En el 2000 publicas Crónicas de Héroes y Mártires sobre el conflicto del Cenepa. En esa época los jóvenes iban a la guerra y dispuestos a defender un país. Era la lógica y el discurso. Hoy los nuevos soldados tienen 15 o 17 años, se matan en nuestros barrios y no lo hacen por patriotismo, lo hacen empujados por la miseria, por el abandono, por escapar de las infancias que se han destruido, seducidos por una falsa promesa de dinero rápido. Y entonces, ahí la pregunta, ¿qué nivel de abandono estatal, de pobreza social, hemos normalizado en nuestra región, en nuestro país, para que ese adolescente prefiera tomar un arma, convertirse en un sicario que lo van a desechar pronto y que incluso su vida será tan cortita que no llegará a los 20? Sí, la expectativa a los 30 con ayuda de la Virgen de los Sicarios. Probablemente, la Virgen de Zipaquira. ¿No? Claro. Es impresionante cómo han cambiado y eso tiene el origen muchísimo claro en la pobreza, muchísimo en el discurso de los medios y de los espectáculos, ¿no? Por ejemplo, a mí no, yo estoy absolutamente seguro que una telenovela pasada durante más de un año en un canal de televisión que hablaba de los narcotraficantes, no me acuerdo cómo se llama. Narcos. Tiene que haber tenido una influencia, porque frente a una pobreza extrema, la posibilidad de tener 5 años de abundancia y después morirse no es del todo mala, pues. O sea, sí, es una ruleta rusa. Es una opción. Yo trabajé en un proyecto donde íbamos mucho a Esmeraldas, a los barrios más pobres, para construir casas. Y ahí, claro, los niños de 12 años tenían 2 alternativas. O entraban a las plantillas o decían futbolistas. Uno de los equipos tuvo la visión de poner una super escuela ahí y está ahorita funcionando, pero la ambición primera de todo el mundo era entrar a la escuela de fútbol porque eso les iba a cambiar su vida. A cambiar su vida y les iba iba a permitir que la opción 2 no se cumpla. Porque la opción 2 de todas maneras, uno no hace eso por gusto, ¿no? Hace por necesidad. Entonces, esa cultura violenta que tenemos nosotros, que estamos todo el tiempo viendo hechos violentos. Yo he visto, yo no consumo violencia en redes, pero si uno por una razón más profesional o de estudios más académica, entra en un video donde hay 2 tipos que se dan de puñetes, ve la cantidad de seguidores, es descomunal. Entonces a la gente le gusta la violencia, podemos decir. Le gusta la violencia mientras no le toque, probablemente. Ahí cuando uno le toque puede que sea diferente, ¿no? O simplemente estamos normalizando, estamos volviéndonos de una sociedad más violenta. Yo creo que eso también tiene que ver con lo que se ve en el panorama del mundo. Cualquier problema se resuelve con bombardeos de drones. Y está bien, y ahora ya no importa si los muertos fueron 5 o 50,000, a la final terminan siendo números. Tenemos muy pocos procesos reflexivos sobre lo que sucede con la realidad. Me parece que instituciones educativas incluso está debilitada esa posibilidad de esa lectura crítica de decir qué está pasando, ¿no? La otra cosa son las opciones. ¿Qué opciones le da una familia a un joven de estos? Si la familia es una propia guerra interna, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene de no
de no salir violentos si es que el papá le pega a la mamá o la mamá le pega al papá, para, digamos, para hablar de una... Para empezar. Claro. Y de ahí varias cosas más. Y de ahí lo que va saliendo, ¿no? Y ve todo eso. Sin embargo, este Wambra sigue encontrando en el barrio a sus panas con los que juega fútbol. Entonces ahí tiene de esas otras notitas. Quiero decir, no es una degradación humana, sino es una degradación social probablemente. No es individual interna de los valores internos, sino del sistema que está alrededor. Y bueno, dentro de esto has topado un proceso que es el familiar. Pero ¿qué pasa con los medios? Los medios generando y posicionando esta narcocultura, por ejemplo. Claro. En las redes sociales haciendo lo propio. Y entonces ahí es como que tienes tú, no sé si una sola opción de seguir poniendo en tu mente ciertas cosas que no están bien. Claro. Ahí ha pasado últimamente que he visto muchísimas series en las plataformas que hoy existen, en donde siempre los medios están atrás de las injusticias. Pero históricamente, ¿no? Y bueno, estas series sobre todo son de Estados Unidos, pero siempre que hay un caso en donde hay alguna cosa grave, hay medios atrás. Cuando el policía corrupto le acusa al ciudadano normal, cuando la fábrica que bota químicos en el río se pelea con la comunidad, siempre hay medios por atrás. Entonces yo creo que los medios de la final no han podido conservar un prestigio de estar atrás de la verdad. Muchos sí. Esa es la otra cosa, que hay una balanza, ¿no? Otros no tanto. Entonces, si es que estamos viendo que todo el tiempo están en ese proceso de decirnos las verdades a medias, porque a la final las verdades se descubren, entonces, ¿qué? Yo ahorita, y para mencionar un medio internacional famosísimo, yo no le creo al New York Times porque difundió durante muchísimo tiempo la mentira del gobierno de Estados Unidos de que Irán tenía armas de destrucción masiva. Así es. Entonces, si es que ahí me mintió, me está mintiendo en todo. Yo ya no le creo. Ahora, nosotros los periodistas creo que ponemos mucho más filtros a la información de lo que pone el ciudadano común. El ciudadano común termina consumiendo lo que tenga a mano. Y ahí algún rato podemos entrar a hablar del tema de los algoritmos y eso es largo y tendido. Pero quisiera desde tu experiencia pasar al tema y al componente ambiental, que es una de tus cosas que las tienes siempre en agenda, que las escribes, las investigas, porque ahí es cuando uno realmente se frustra, ¿no? De sentir con qué facilidad entra un discurso de violencia, de superficialidad, de farándula en los medios, en las plataformas, en el cine, en las redes sociales. Pero construcciones, por ejemplo, para pensar en nuestra responsabilidad ambiental, no aparecen. Son contadas, son pocos documentales, no hay la difusión adecuada. Y es como que sigue siendo una guerra de David contra Goliat. Sí, se informa mucho menos de lo que en realidad existe, creo yo, ¿no? Es impresionante. Durante ese proceso, en alguna conferencia oí que alguien hablaba de los ríos voladores. Y yo dije, ¿y esto qué es? Porque a nosotros lo que nos condena es la curiosidad, ¿no? ¿Y esto qué es? Y es verdad, en el Atlántico el agua que se convierte en vapor viaja por todo en el Amazonas, cae en la selva amazónica, los árboles chupan esa agua, la sudan y esa evaporación se convierte en ríos de agua que viajan por toda América, cruzan los Andes. O sea, cuando dicen que el agua... Son ríos voladores. El agua nuestra se origina en los Andes, no es cierto. Nuestra agua se origina originalmente en el Atlántico, para ser reiterativos, ¿no? Entonces, ¿El agua del continente, de verdad? Sí, claro, la de los Andes. Las lluvias que hay en los Andes es que viene de las evaporaciones del Atlántico, básicamente. Los ríos voladores, estos que estamos hablando, movilizan la misma cantidad de agua, un poco más del agua que el Amazonas bota en el Atlántico todo el tiempo, el desemboque. Estamos hablando de millones de toneladas de agua que está en el cielito volando para... Pero bueno, entonces uno dice, esto es una maravilla, esto no podemos perder. Pero luego se aterriza en la tierra y si bien nosotros vemos que la sociedad está preocupada ahorita de si el baile en TikTok está bien, hay otros muchos que están haciendo purificación de agua, reforestación, agricultura sostenible, circuitos cortos de comercialización, están haciendo unos sistemas súper innovativos de mantenimiento de las selvas, etcétera, etcétera, y están funcionando. Yo creo que muy pocos medios han hablado de un canje de deuda que hizo el gobierno del Ecuador para crear el que se llama el biocorredor amazónico. El biocorredor amazónico es un proyecto para fortalecer
la reforestación en la Amazonía y mantener los bosques. Eso es un montón de plata que se está metiendo para que reemplacemos, para que no matemos la selva a cambio de réditos económicos. Ahora las comunidades ancestrales indígenas, digamos, de la Amazonía, ellos siempre han sabido que esto es importante, pero ahora lo hacen con otros métodos. Antes tenían que tumbarse 2 arbolitos para poder comprar los útiles escolares para sus hijos, para que vayan a la escuela. Ahora ya saben que eso no hay, pero además tienen una manera diferente de obtener dinero. Entonces esos procesos se están haciendo, sobre todo en Amazonía se están haciendo mucho. En la sierra probablemente menos, pero sí está pasando. Pero lo que pasa es que la parte positiva del medio ambiente no vende. Ya sabemos que nosotros de ese famoso principio de malas noticias son buenas noticias, porque las malas noticias sí venden, ¿no? Otra vez, 2 asambleístas dándose puñetes es mucho más importante que destinar $80 millones de reforestación en Amazonía. No es mucho más importante, tiene mucho más sintonía, porque estamos acostumbrados a consumir ese tipo de material. Y entonces parecería que tendrías razón cuando hablabas de que puede haber esperanza por personas que actúan, porque el planeta es sorprendente, porque no deja de serlo. Y entonces es como que más bien estas cosas no los conocemos. Claro. Estas no las sabemos, no trascienden. No trascienden. Yo estoy descubriendo un montón de cosas súper interesantes, muy positivas, pero la cosa es que pasan a pesar del sistema, ¿no? Porque lo interesante es que todas estas cosas pasan y es contracorriente. Sí. Es una lucha contracorriente. Esta no es una política de gobierno. El medio ambiente en el Ecuador básicamente ahorita está manejado por ONGs, porque el gobierno no tiene políticas ni tiene institución. Con estas reducciones de personal en todos los ministerios, por ejemplo, no hay plata para guardaparques. Entonces, finalmente se consiguió una ONG que puso la gasolina para la moto para que el guardaparques haga su trabajo. Pero entonces, el medio ambiente nuestro está manejado por la gente que está directamente involucrada, más ONG, más todo un grupo de gente relacionada con el respeto por la naturaleza, que es amplio también en el Ecuador. Sé que son muchos los temas ambientales que podemos hablar del Ecuador. Se me viene a la cabeza el tema de los bosques primarios de Esmeraldas, el tema del cuidado de los páramos en la zona de la región Sierra Centro, el tema del cuidado del agua, también el tema de la Amazonía. ¿Qué decir de Galápagos? Vamos a hablar más adelante sobre este tema que a ti también te apasiona. Pero pensando en estos grandes temas ambientales, ¿cuál sientes que sí tiene un trabajo constante de gestión, de ayuda, de conciencia, y cuál en cambio hay que seguirlo trabajando? ¿Y cómo deberíamos hacerlo? Claro. Para mí lo más grave es la minería ilegal, y la industria petrolera. No hay nada que hacer. El mayor contaminante de la Amazonía ecuatoriana sigue siendo el petróleo. Los temas más críticos, sí. Menos controlados, sin regulación. Minería es devastadora y además tiene una magnitud que los gobiernos locales poco pueden hacer por eso, ¿no? No sé si... Y eso lo estamos viendo, ¿no? Sí. La guerra es casi perdida. Sí. No sé si alguien si han viajado por el Tena y hay un gran canchón en donde hay almacenadas 200 retroexcavadoras que se incautaron a una empresa minera ilegal. Quien puede meterse 200 retroexcavadoras es porque tiene un flujo de dinero impresionante. Muy superior a los gobiernos locales, porque ni el cantonal ni el provincial tiene suficiente dinero para competir con eso, menos para poder tener una vigilancia sostenida, ¿no? Eso me parece la parte más negativa. La parte más positiva me parece a mí que está mucho más fortalecida y empoderada la conciencia de las personas que tradicionalmente han cuidado la selva. Entonces ahora es mucho más fuerte esa posición que tienen ellos y se han creado las que se llaman las guardias indígenas, me parece que es el nombre, que en realidad son gente de la comunidad que busca que el área protegida natural se preserve, no se invade, no se dañe. Y eso ha tomado mucha fuerza con un concepto que son los corredores de conectividad. El Ecuador tiene varios parques nacionales, varias áreas de reserva, pero que estaban separados porque antes se pensaba que en los parques naturales no había que dejar ni entrar ni salir a nada, que esta vida tenía que desarrollarse sola. Pero después se descubrió que necesitaban conectividad para fines de alimentación, procreación y todo. Se acaba de firmar el 7º corredor que está en la parte sur, que une el Parque Nacional de Podocarpus
con una extensión que tiene el Perú. Es incluso un plan binacional. Estamos hablando de alrededor de 200.000 hectáreas, si no me equivoco, o es un poco más, donde todo se convierte en área de reserva, pero sobre todo se trabaja en métodos alternativos de bioeconomía, de economía que protege la naturaleza. Entonces la gente de ahí ya no es una gente que vive en la pobreza absoluta ante recursos ilimitados, sino que es gente que está con un mejor bienestar y sabe proteger esos recursos ilimitados para que se mantenga para el futuro. Entonces yo creo que esas dos cosas me parece que son las claves. Tú diriges galapapost.org, es la bitácora enfocada en periodismo ambiental. A pesar de todas las alarmas globales, de la realidad cruda de la sociedad, de lo que tenemos, de no tomarle con importancia la pérdida ambiental, se ve la destrucción de todo este proceso de la naturaleza como un problema de ecologistas de algo lejano. ¿A qué se debe esa apatía profunda muchas veces que se siente? ¿Por qué vemos del otro lado como que fuera algo más cómodo? Y de todas maneras seguimos siendo consumidores compulsivos sin importarnos que este espacio, este gran laboratorio se termina destruyendo delante de nuestros ojos. ¿Verdad? Eso me parece tan sorprendente. Yo creo que el Galápagos reproduce mucho de lo que es el Ecuador, ¿no? Para mí el problema, y seguramente después me caerán, pero bueno, para mí el problema es que tienes como 3 vidas paralelas en Galápagos. Tienes una vida paralela que es la Fundación Charles Darwin, que es la que maneja toda la parte ambiental, toda la parte científica de investigación de las islas. Luego, por separado está el Parque Nacional Galápagos, que es es la institución gubernamental encargada del mantenimiento de las islas. Y por otro lado, y separados, con tierra de por medio, está la población local y sus actividades, que son la pesquería, el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que la relación entre ellos no es suficientemente fuerte. Yo creo que no ha habido la oportunidad de que hablen el mismo idioma de defensa de las Galápagos los 3, sino que cada uno por su lado está hablando mal. Mientras los avances científicos son grandes y llegan los grandes investigadores y están con unos grandes barcos, la población todavía tiene problemas de agua, de alcantarillado, de educación, de violencia intrafamiliar. De poner la basura. ¿Qué hacer con esa basura? Son esos temitas que me parece a mí que evitan que se pueda hablar un solo lenguaje. Y el propio gobierno de las Galápagos, más allá del Parque Nacional, es débil sobre todo porque no tiene la capacidad de cohesionar a todos los grupos y armar una sola posición frente al mundo. Me parece que una administración anterior que estuvo en el gobierno de Lenín Moreno logró hacer un plan que sí lograba articular muchísimos aspectos, pero esa de la vuelta de esquina cambia el director y se acaban los planes, ¿no? Como nos gusta reinventar el país cada cuarto de hora, entonces eso fracasa. Entonces me parece a mí que si es que partimos de eso, de cohesionar Galápagos, va a pasar eso, porque además las amenazas de Galápagos, muchas de ellas vienen de fuera. La primera es la basura, porque ahora se recoge botellas de la playa que no fueron botadas por los turistas en Galápagos, sino que vinieron por el mar. Está llegando. Eso es lo una. La otra son las flotas de pesca, las flotas masivas, las chinas de pesca, que bueno, ahora ya se aprobó recientemente una legislación que algo puede limitar en eso, que es terrible. Y la otra es el calentamiento global, ¿no? Este año nomás la temperatura promedio del océano en Galápagos ya ha subido un poco más, y ya los bancos de corales se han perdido un poquito más, y ya eso significa que va a haber menos biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una cadena que no tiene fin. ¿Qué pasa con el turismo? Porque innegablemente no lo puedes cerrar las puertas, o sea. No. Pero ¿es posible tener el turismo con las normas ambientales adecuadas para que esto funcione en el desarrollo de este lugar? Sí, hay estudios científicos que determinan cuál es la carga máxima de turismo que puede soportar Galápagos. Esa carga está superada ahorita largamente, ¿no? El último dato que yo tuve es hasta 140,000 personas al año. Y estamos ahorita sobre los 280,000. Ese exceso de carga, así tengamos unos turistas muy conscientes y muy buenos, así tengamos unas embarcaciones que no contaminan con los combustibles fósiles, así tengamos eso, siempre hay una afectación negativa a la naturaleza. Es decir, desde el inicio estamos mal. Sí. Del primer paso ya estamos mal. Sí. Hay una sobrecarga ahorita de turismo en Galápagos. Ahora,
Algo que se podría hacer es que quienes van a disfrutar de Galápagos, que sí se hace de alguna manera, pero podría ser incluso más, aportaran más para poder avanzar mucho más ya no tanto en estudios científicos, sino en acciones de protección de las islas. Es decir, si el amigo turista paga $100 de entrada a Galápagos, que viene de Alemania, sí podría pagar un poquito más, y eso destinarse para esto, para mitigar todo ese efecto que es inevitable, ¿no? Hemos hablado de un trabajo que hacen quienes están comprometidos en el periodismo ambiental como parte de... Pero hoy quiero volver al rol que debemos tener como sociedad. Y ahí quiero aprovechar tu presencia para entender si es que esta lógica de educación de las sociedades también te ayudan a tener, digamos que mayor respeto al ambiente. Tú conoces mucho de la cultura de Japón. Y entonces, pensando en esa cultura de Japón y la cultura nuestra, es también vital entonces tener una cultura social para entender con más sensibilidad estos procesos ambientales. El japonés entiende mejor la lógica de la basura, la lógica de proteger el agua, y eso ayuda, y nosotros somos un poco los indisciplinados. Lo que pasa es que a mí me parece que hay dos procesos culturales diferentes, separados ahí, que son claves. En el Japón se practican básicamente dos religiones, que es el shintoísmo y el budismo. El shintoísmo es básicamente una religión que es ligada a la naturaleza. Dicen, en términos metafóricos, se dice que el shintoísmo tiene 8,000 dioses, que la cifra de 8,000 también se puede leer como... eterno, como la eternidad, pero algún estudio cuantificó en más de 4 millones de dioses que tienen. Entonces para ellos es una deidad o es sagrado la espiga del arroz recién plantado. Para otros es sagrado la espiga del arroz para cosecha. Para otros es sagrada el agua que riegue el arroz que está en proceso de crecimiento. Entonces tienen esa relación con la naturaleza mucho más cultural, mucho más profunda y mucho más antigua. No nos olvidemos que Japón fue fundado hace como 2,600 años, entonces ya tienen muchísima historia atrás de ellos para eso, ¿no? Nosotros, probablemente después de la ocupación española, ya comenzamos a considerar a la naturaleza como un recurso. Y el recurso lo que se hace es que se extrae, se utiliza, ¿no? Entonces por ahí puede ser la diferencia. También es un tema de sobrevivencia. Yo viví en Tokio, que es una ciudad que tiene 30 millones de habitantes, una megalópolis, como se le llama, y las autoridades municipales lo que hicieron es compartir la responsabilidad de la basura con los ciudadanos. Entonces en una ciudad de ese tamaño no tiene basureros en la calle. Cada ciudadano, la basura que genera es responsable. Eres responsable tú. Sí. Yo en mi casa hacía una selección de 7 tipos diferentes de basura. Y 7 tipos. 7 tipos. Y si la basura la dejaba en la calle para que se la lleven equivocada, me ponían una multa. Y una multa de unos $400 más o menos, que es lo que cuesta, ¿no? Entonces, si es que hoy era papel, tenía que poner solo papel, porque si ponía plástico, me ponían multa. Y además, el tema después es qué se hace con esa basura. La mayoría de administraciones zonales, por ejemplo, tienen plantas de generación eléctrica en base a los desechos. De hecho, en Japón es muy famoso, y durante los Juegos Olímpicos se vio mucho, una isla que se llama Odaiba, donde estuvo la Villa Olímpica. Es una isla construida con basura. Además, con otro fin, ¿no? Pues es un país muy sísmico, y los científicos dicen que va a haber un tsunami que va a entrar por la bahía de Tokio y va a afectar mucho. Entonces decidieron construir esta isla como para hacer un gran rompeolas, digamos así, ¿no? Pero es una isla completa, más o menos del tamaño de la mitad de Riobamba, construida en base a basura. Debidamente procesada, no es contaminante y todo eso. Entonces, el agua es un tema que cuida muchísimo, pero es la visión integral. Por ejemplo, es muy típico ahí tener las granjas de ostras. Se siembra ostras en el mar, entonces les tiene con una tecnología, facilita las conchas de ahí para que vayan produciendo todo eso. Pero los pescadores o los granjeros de ostras que tiene ahí, ellos cuidan el agua de la montaña que baja hacia el mar, porque saben que si esa agua está buena, su ostra será buena. Entonces, o sea, dejan los barcos y se van a ver que ahí esté bien la forestación, que no haya contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay esa conciencia. Es un país muy montañoso. Las áreas planas son escasísimas y hay una disputa entre la agricultura y las ciudades por las áreas planas. Entonces, siempre tiene buen agua. ¿Por qué tiene la mejor seda o la seda más fina del mundo?
por la calidad del agua y la temperatura del agua que baja de las montañas. Por eso es única, ¿no? Eso sí. Se llama la seda ala de hada, que es la más fina de todas. Y está justamente por estos procesos ambientales cuidados. Exactamente. Entonces, claro, el señor que tiene los gusanos seda no se preocupa solo del bienestar de sus gusanos, sino también del agua que está en la montaña, entonces tiene que irse arriba a preocuparse de la montaña para ver qué tiene que hacer. Y sin embargo, en cambio, en nuestro país creemos que si les damos educación ambiental a los más pequeñitos, ya estamos haciendo bastante. Sí, pero eso no avanza. Exacto. Pero es que no estamos haciendo. Entonces, para mí es clave eso de que somos pasivos. Entonces decimos, el agua que me llega al grifo es el agua que me llega al río, punto. No hay fuentes de agua, no hay ríos. Y tampoco asumo ninguna otra responsabilidad, sino que todo esté escrito. Seleccionar la basura para nosotros es un problema. Sí. Poner y reclamamos además. Claro, ¿no? poner el papel del chicle en el basurero ya es un problema. Entonces sí es un tema cultural también que hay que irlo arreglando. Claro, porque yo creo que es eso. Nosotros seguimos considerando la naturaleza como un recurso que tenemos que extraer y que nos va a servir para nuestros fines. Vamos cerrando esta parte ambiental para entrar también en la última parte sobre algunos detalles adicionales de tu libro. Ahora de Japón volvemos a América, a Brasil. Con seguridad viste el documental La sal de la tierra de Sebastián Salgado. Y esa última parte que cuenta que todo su proyecto Terra logra recuperar unas tierras áridas de Brasil. Lo cotejaba con lo que acabas de decir, que está sucediendo en la China, solamente con la sombra, recuperar involuntariamente logras tener esa magia de la naturaleza. Digo esto porque creo que son las cosas que te dan esa esperanza de sentir que más allá de nuestra torpeza o nuestra ignorancia, hay procesos que pueden ir cambiando esta realidad. ¿Qué le queda a América con todas estas cosas? Y América es probablemente el lugar de más esperanza y de más conflicto. Es interesante porque en el mundo nosotros estamos en una posición así tan de alta temperatura. Había mencionado el estudio que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los índices de incertidumbre, por ejemplo, en América son mucho más altos que en el África. Y a pesar de que nosotros consideramos que el África está en una peor situación que nosotros, ¿no? Sin embargo, los compañeros africanos que corretean venados en las grandes planicies parece que tienen más esperanzas que nosotros, que vamos en bus a la universidad, ¿no? Entonces, América Latina para mí es una zona de contradicciones, de búsqueda permanente de la identidad, que no la encuentra y no la encontrará porque su esencia es la búsqueda, es la pelea por encontrar quién mismo es. Probablemente eso es lo que nos hunde, lo que nos lleve al futuro, ¿no? Pronóstico reservado, como dicen los médicos. Y que nos debe asustar. El sicariato nos aterra, porque es inmediato, porque vemos sangre en la calle al instante y además puesto en el noticiero, en las primeras noticias. Pero el cambio drástico del clima y la destrucción de los recursos es un asesino silencioso que avanza. Desde tu visión, desde las investigaciones que realizas, ¿cuál es esa tragedia social y ambiental inminente que hoy estamos ignorando por completo, que nos va a golpear muy duro, que nos va a quitar la paz y que aún seguimos prefiriendo ver el fútbol y estamos emocionados por el deporte nacional que nos encanta sin darnos cuenta de esto que está sucediendo atrás? Yo creo que esa justamente es la tragedia nacional, es no darnos cuenta o no tomar en serio o dejarnos ganar por aquellos contrapesos que nos quieren hacer creer que la cosa no es tan grave como pintan, ¿no? El presidente de Estados Unidos en su campaña utilizó una frase que traducida del español como eslogan de campaña era perfora, chico, perfora, es decir, saca todo el petróleo que puedas. Aprovechalo. ¿Por qué? Porque sabe que vamos a llegar al punto en que ya los combustibles fósiles deben eliminarse. O sea, debieron eliminarse hace un ratito, ¿no? O por lo menos reducir, porque la huella de carbono que provocan es gravísima, es muy fuerte. Pero no logramos que eso pase y eso es la razón por la cual creo que debemos siempre insistir en ciertos principios claves. El primero es cuáles son los elementos básicos de contaminación que debemos eliminar. El segundo es cuáles son los principales elementos de mitigación que debemos mantener. Y la tercera es cómo debemos comenzar a acoplarnos a la realidad, a esta nueva realidad.
qué cosas nomás tenemos que hacer para que esta nueva realidad no nos destruya, no nos lleve a los colapsos, ¿no? Porque hasta hace 5 años se hablaba de mitigación del cambio climático, ahora se habla de adaptación. Además, una cosa que nos olvidamos muy frecuentemente es qué estamos haciendo en términos de protección contra los riesgos ambientales. O sea, nosotros ya deberíamos tener protocolos para tifones más fuertes, aguaceros más fuertes, vientos más fuertes, sequías más fuertes. Incendios forestales que van a ser más seguidos. Sí, más seguidos y más fuertes, porque eso no es que van a aparecer otros desastres, son los mismos desastres pero potenciados, ¿no? Mucho más fuertes. Pero eso ya sabemos qué va a pasar, ya la ciencia ha avanzado lo suficiente como para darnos todos los datos, nosotros tenemos que coger, procesar y tener la voluntad política de aplicarlos. Esa es la parte que nos falta. Cuando en tu historia, en esta narrativa que tú tienes, hablas de un Quito que en el 2070 habrá colapsado por el tema del calentamiento global, se me venían esas imágenes que estamos acostumbrados a ver en las series y en el cine y todo eso, ¿no? Pero también se me venía justamente cómo Quito ha ido de alguna manera también quedándose solo, ¿no? Porque resulta que ahora la gente está yendo a los valles y tú tienes una calle 10 de agosto que ya no es la 10 de agosto que conocimos cuando estábamos en Quito. Claro. Y son muchas veces las ciudades que desde ahora están teniendo edificios que están vacíos, ¿no? Y digo, a veces parecería que un escritor se anticipa a algo que está por ahí y que con más narrativa va a dar ese ejemplo, ¿no? Puede tener lógica esto de sentirle a un Quito que como que se va vaciando de por sí y con las otras cosas, pues ya me imagino que tendremos lo otro. La historia tuvo la bondad de aclararnos bien el panorama cuando hubo la pandemia. Entonces, sí, cuando uno Ya nos puso. Cuando hubo la pandemia y uno salía a la ciudad, se daba cuenta que la ciudad en un alto porcentaje sí era inútil en ese punto. Tienes edificios donde trabajaban 2,000 personas en donde solo había un conserje. Había vías de 3 carriles por donde no circulaba nadie. Había semáforos que no hacían falta porque no había tráfico. Entonces esa ciudad inútil finalmente se va a convertir en lo que llamamos en la novela arqueología industrial, que son ruinas de una cosa que fue, pero que ya no... Aquí se hacía esto, ¿no? Claro. Aquí fue la fábrica de esto. Para eso servía, ¿no? Pero claro, eso se parte también del principio de que la población se acota. En la novela se explica que la población mundial bajó a un 10% de lo que era originalmente, debido a la falta de agua. Y entonces, no solo es que Quito quedó con 100,000 habitantes, sino que el mundo tenía menos de 1,000 millones, que es mucho menos de lo que hay ahora. Pero claro, entonces eso para mí fue muy importante porque pude vislumbrar lo que sería un espacio creado para un fin que ya no existe, un espacio creado para el número de personas que ya no existe, una planificación urbana para una sociedad de 2 millones de habitantes que termina siendo 100,000 y que todo el resto ya... Bien, gracias. A lo que venga. Sí. Tienes un libro de cuentos llamado Las voluntades rotas. Sí. Si hoy te tocara escribir la historia final de nuestra sociedad, con todo este caos de violencia, narcocultura, destrucción ambiental, ¿cuál sería el final? ¿Crees que ya somos un país de voluntades rotas, que no tenemos remedio, o seguimos pensando en que hay esperanza de reconstruirnos? Yo creo que es cíclico, yo creo que las voluntades se nos rompen todos los días un poco, pero yo creo vuelven a crecer. Tenemos la capacidad de volver a inventarnos otras. Volver a inventarnos otros motivos sobre los cuales poner la voluntad. En mi caso es la curiosidad, a pesar de que la tendencia mundial me lleva a escribir lo vacua que se ha vuelto la sociedad, siempre tengo una chispa que me lleva a buscar esos aspectos que a la humanidad la convierte en tal. Ahora habría que separar también en cierto punto ciertos seres humanos de otros, ¿no? Los que dejan que la ola les pase por encima y los otros que en cambio la surfean. Entonces, pero encuentro eso y me parece que a la larga eso es lo que va a suceder siempre, un reacomodo hacia las nuevas condiciones, un reacomodo que puede ser inconsciente inclusive, pero que sucede. Este Quito que es maravilloso, que es la capital del Ecuador, que termina siendo tan misterioso, a mí en particular como chagra siempre me dio miedo. Absolutamente, ¿no? Es que sales de una ciudad pequeña, llegas a Quito y para mí eso era demasiado. Digo esto porque al mismo tiempo que Quito me dio miedo en su momento, luego
yo a Quito le tengo mucho respeto y cariño por todo lo que fue formando en mí. A ti, después de todo esto, ese Quito, sé que no te da miedo, pero de pronto te da pena, te da añoranza. ¿Qué te da ese Quito para escribirlo, para ponerlo en un argumento, para mostrarlo en el futuro? Debo confesarte que a mí los quiteños sí me dan miedo. Salir a la ciudad a mí sí me asusta, porque las cosas no funcionan. Mi relación con Quito yo creo que es como un enamoramiento tóxico. Siempre vuelves. Sí. O sea, siempre voy a estar ahí. Hay una canción que va por ahí de morirme porque me quieres o matarme porque no me quieres. Creo que esa es mi relación. Pero a partir de esa novela yo descubrí un par de cosas que me parecen interesantes, que la primera es que le hacemos tan poco caso al Pichincha, siendo nuestra montaña tutelar. O sea, el rato que al Pichincha se le ocurra, Quito desaparece. Así de llanamente. El rato que a la Tierra se le ocurra moverse, hay un estudio de uno de los más importantes sismólogos del Ecuador que dice que si es que hay un sismo de más de 6.5 grados en Quito, se perdería por lo menos el 10% de la población. Estamos hablando de 100.000 muertos. O sea, Quito es una ciudad súper vulnerable, estamos ahí al borde de todo. Y si al Pichincha se le ocurre reventar, pues ahí quedaremos, ¿no? De hecho, dentro de la novela, el Pichincha es un personaje fundamental porque aparece en medio de esta crisis brutal como para tratar de poner el orden en la montaña, ¿no? Ese es un descubrimiento. El otro descubrimiento es que si es que le miras bien, Quito es una ciudad bien tierna. Pero yo descubrí esta ciudad y me ha dado muchas ganas de defenderla, defender de quienes vienen con malas intenciones contra ella. Y ese libro lo hace, ¿sabes? Yo entiendo que ese es inconscientemente una herramienta tuya para poder defender a Quito. Sí. Con polvo y ceniza, como es la novela. La otra novela, con el polvo del desierto y la ceniza del volcán, defender a la ciudad. Porque la ciudad, por su geografía, me parece a mí, que tiene el poder ese de meterte dentro de una olla. Que esa olla puede parecerte un ataúd, pero también puede parecerte el útero de una vida que está creciendo, ¿no? Entonces depende mucho del significado que le dé uno para saber cómo sentirse ahí. Yo en el centro histórico a las 6 de la mañana cuando el sol está saliendo me siento un ser humano feliz. Al mediodía cuando está el tráfico, la polución y hay sonidos de las trompetas del Palacio de Gobierno porque hay presentación de cartas credenciales y pasa el camión de militares de la seguridad y el policía municipal le arrastra a una vendedora ambulante, ya se me vuelve una ciudad violenta, desagradable. Pero se va yendo las personas, se va quedando la ciudad. Otra vez para mí vuelve a ser ese personaje tierno y débil al mismo tiempo, indefenso. Estupendo. ¿Cómo hacer para llegar a este libro? ¿Lo tienes ya disponible? Cuéntanos un poquito dónde va a estar este libro. Sé que hay una versión digital también, lo pueden adquirir. Tiempo de redes, tiempo de libro en papel, que es insuperable porque leer un libro debería ser obligado leerlo en físico, pero bueno, también son otros tiempos. Cuéntanos un poquito ese tema. Sí, el libro fue editado por Alectrión, la editorial Alectrión, que tuvo la bondad de encargarse de la edición. Este libro está disponible en algunas librerías en Quito, pero se puede hacer pedidos directamente a la editorial, que se le encuentra en todas las redes sociales, ¿no? Y sobre todo para el exterior está disponible en Busca Libre. De hecho, el primer libro vendido de Sicarios de Quito se vendió en México. Genial, qué bueno. Y se vende en 40 países. Yo tengo constancia de que se ha vendido en Alemania, que se ha vendido en Italia. Tengo 2 ejemplares vendidos en el Japón. ¡Qué bien! Y claro, es esa maravilla, ¿no? Este sistema de que uno pide el libro y le hacen llegar a su casa en pocas horas. Entonces, eso ha marchado bien. Pero a través de la editorial Alectrión, vamos a ver si logramos hacer algún acuerdo aquí en Riobamba para que esté disponible también. También en buena hora. Sí. Que Quito se le siga contando, que a Quito se le siga cantando, que a Quito se le siga defendiendo. Yo creo que ese es el reto de todos porque finalmente termina siendo la ciudad de todos los ecuatorianos, de quiteños y de chagras. Y aunque por ahí alguien decía que había que poner unas puertas en Santo Domingo y en San Blas para evitar que lleguen los chagras,
esta ciudad también la constituyen quienes no son de Quito. Sí. Te agradezco tu tiempo. Yo la verdad pondría las puertas para sacar algunos y que no vuelvan. Hacemos una sola puerta, pero de salida. Exacto. Ya le sacamos un buen listado. Eso me parece mejor. Sí. Y los chagras, pues bienvenidos. Te agradezco tu tiempo, tu gentileza, tu compañía. No, Este es el libro de los amigos. Y entonces aquí queremos que pues nos escriban cómo se han sentido aquí en el podcast. Muchas gracias. Así que, pues ahí Álvaro nos va a decir cómo ha pasado aquí en el podcast. Les queremos pedir que se suscriban para seguir generando más de este contenido. Lo hacemos semanalmente. Lo que buscamos es que personas expertas en varias líneas, en varios temas, en varios elementos y temáticas que queremos saber, estén con nosotros y puedan compartir sus ideas, sus pensamientos, sus criterios. Así que para nosotros es muy importante que tú sigas, compartas este contenido, te suscribas a este canal y la alarma estará siempre recordándote que estamos aquí trabajando desde este espacio para seguir aprendiendo, compartiendo. Nos puedes escribir, nos puedes recomendar qué es lo que quieres conocer. Tenemos en agenda algunos temas que son muy importantes en esta dinámica de la sociedad. Vamos a hablar de marca personal, pero no queremos dejar también de lado el tema y el componente de las emociones. Tenemos ya algunos invitados que van a venir acá y serán parte de todo lo que significa esta charla que esperamos te guste y que tú puedas compartir. Y bueno, nosotros tenemos también un par de regalos para Álvaro. Queremos que vuelvas en el tiempo con golosinas tradicionales. Maravilloso. Esas pastillitas curaban las alegrías de los niños. ¿Cómo me voy a olvidar? No te vas a olvidar, ¿no es cierto? Entonces, creo que esas son las pastillas que nos llevan a la infancia y además están los granizados que son pequeñitos. Yeah. Y te cuento que este espacio también lo aporta la construcción de Inji, que son mujeres que hacen aguas orgánicas en el Cantón Chambo, acá muy cerca de Riobamba. Y ellos siempre quieren que tú te sirvas el agua deliciosa de Inji. Detrás de eso, historias de mujeres que están transformando su vida, porque yo creo que cuando la mujer decide tomar rumbos y decisiones, pues encontramos resultados muy bonitos. Por eso Quito es femenino. Sí, claro, así es, ¿no? Sí, y si tiene futuro. Oiga, y si es que las cosas se escribieran con letra de mujer y se miraran con el rostro de mujer, sé que estaríamos mejor. Sí, completamente de acuerdo. Álvaro, Un millón de gracias. realmente complacido. Yo te Honrado agradezco por haber venido. tu tiempo, espero que te hayas sentido bien y que sigan más historias. No te pregunto por el siguiente libro porque preferiría siempre volver a encontrarnos en este podcast y seguir contando y conversando. Además, eso nos gusta. Solo te diré que el escenario es Riobamba. ¡Ah, caramba! ¡Qué lindo! ¡Qué genial! Estupendo. Álvaro Samaniego en Muchas esta gracias. entrevista que para nosotros ha sido un lindo tiempo de palabras. Mil gracias.